Bueno, en el video anterior les expliqué por qué trabajamos en cuartos cuando dibujamos un molde. ¿Por qué dibujamos un cuarto delantero y un cuarto de espalda, por ejemplo, para hacer el molde de la falda? Ahora lo que les voy a explicar es que para dibujar esos moldes lo que necesito es tomar medidas y que no todas las medidas se utilizan de la misma forma. Aquí yo les hice una pequeña tabla como para identificar y ver las diferencias. Por ejemplo, los contornos son medidas que se toman rodeando a la persona. Luego están los altos, los anchos, los largos, las separaciones y las medidas específicas como por ejemplo tiro y sisa. ¿Qué vemos en particular? Que en los contornos, como son busto, cintura, cadera, cuello, rodillas, son medidas que se toman rodeando la persona. Aquí les muestro un pequeño ejemplo. Contorno de busto, contorno de cadera, contorno de cintura, contorno de brazo, también podríamos señalar contorno de cuello. Esas medidas, fíjense, yo aquí puse la medida, digamos el 1 a la medida, y en cuántas veces lo voy a dividir. Fíjense en que esas medidas no se usan enteras, se usan fraccionadas. Las voy a fraccionar de acuerdo a lo que me diga la teoría. Si mi teoría dice que aplique la cuarta parte, entonces lo voy a dividir en 4. Si me dice una sexta parte, lo voy a dividir en 6. Si me dice un octavo, lo voy a dividir en 8. A diferencia de los anchos, que solamente las voy a utilizar divididas en 2. Por ejemplo, los altos los voy a utilizar como los tomos, o sea, no se fraccionan, ni los altos ni los largos se fraccionan. Y por ejemplo, tenemos las separaciones que se utilizan también divididas en 2, y luego tenemos la medida de tiro que no se fracciona y la medida de sisa, según la teoría la utiliza. Hay algunos teorías que ni siquiera utilizan la medida de sisa, que la obtienen mediante otras cuentas. ¿Por qué las medidas de ancho, como por ejemplo ancho de pecho, ancho de espalda, por qué se usan fraccionadas? ¿Por qué se dividen en 2? Porque si yo estoy trabajando en un cuarto, por ejemplo, de espalda, y voy a aplicar la medida ancho de espalda, no la puedo aplicar entera, la tengo que aplicar a esta medida, la tengo que aplicar por la mitad, y ahí sí la puedo aplicar en este pedacito, si no, no puedo aplicar. Luego tenemos los largos, por ejemplo, que son largo de brazo, largo lateral, que puede ser para el pantalón, largo de talle o talle de espalda, talle delantero, que son largos. Esas medidas no se fraccionan. Y luego tenemos los saltos. Los saltos no es que no se fraccionan, pero son medidas que se encuentran dentro de los largos. Por eso no las tomamos como largos, sino como altos. Por ejemplo, altura de pecho. La altura de pecho es esta medida, es la medida que está desde la base del cuello hasta el seno. Bueno, esa medida está dentro de nuestro talle, entonces por eso es alto de busto. Altura de cadera. Por ejemplo, altura de cadera es la medida que va desde la cintura hasta donde tome la medida de cadera, de contorno. Entonces, esa medida se aplica tal cual, no se fracciona y está dentro de nuestro largo de pantalón o largo de falda. La altura de codo está dentro de nuestro largo de brazo, entonces es altura de codo. Pero ya les digo, todo eso es de acuerdo a la teoría que utilicemos. Cuando digo teorías, ¿a qué me refiero? Yo, por ejemplo, acá les puse 4 teorías distintas, pero hay muchas más teorías. Entonces, cada una de estas teorías va a utilizar las medidas que tomamos de distintas formas, pero van a llegar al mismo molde. Todas esas medidas se toman con 1 centímetro. Por ejemplo, si me dice que la persona tiene 96 centímetros de cadera, la mitad son 48, ¿sí? Y la cuarta parte son 24.
y la teoría me dice que utilice un cuarto de cadera, entonces voy a empezar trabajando con este 24. Hasta allí no hay ningún problema porque este es un número par. Pero, por ejemplo, si me dice que la persona tiene 65 centímetros de cintura, este número pasa ya a ser un número impar. Y la mitad de ese número son 32,5. Pero la teoría me va a decir que lo utilice un cuarto de cintura, entonces lo voy a tener que dividir en 4. Cuando haga la división me va a dar 16,25. Bueno, yo les voy a enseñar en esta oportunidad a sacar esas cuentas si no tengo una calculadora, por ejemplo, con el centímetro. Sé que mi medida de cadera es 96. Leo el 96. Bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a leer el número, ese pequeño que está ahí, que es un 48. Este 48 me está indicando la mitad de 96. Entonces, leo 48 y me voy a buscar el número 48. Busco el número 48 en el centímetro, aquí lo encontré. Y leo el número pequeño y dice 24, ¿sí? Entonces, esa es la cuarta parte, 24 es la cuarta parte buscada con el centímetro. Ahora vamos a buscar el 65 que es impar, ¿sí? Vamos a buscar el 65 que es impar. Aquí tengo 65 y miren, ¿qué dijimos? Que la mitad de 65 es 32,5, miren, 32,5. Acá 32,5 porque está la mitad de 32 y 33. Esa es la mitad, 32,5, pero yo tengo que buscar el cuarto. Entonces, para buscar el cuarto, busco en el número grande 32,5. Busco 32,5. Allí sería 32,5. ¿Y qué leo? 16 y cuarto. Miren, 16 y cuarto sería 16,25. ¿Por qué? Miren, 16,25 escribí ahí. ¿Por qué? Porque sería, tomo acá, entre el 16 y el 17. 16,25. Tomo una centésima, ¿sí? 16,25, 16,50, 16,75 y completa el otro número, ¿sí? Entonces, leo 16 y cuarto, 16,25. Lo puedo leer tranquilamente a la cuarta parte con el centímetro. 32,5 es la mitad. Bueno, leo aquí 16,25 es la cuarta parte de 65. Paso siguiente, vamos a reconocer las medidas del cuerpo y dónde están o cómo las tomo. Bueno, contorno de busto ya dijimos que tomamos rodeando la persona a la altura del busto en la parte más prominente. Altura de busto. Altura de busto es la distancia que hay desde el punto más alto del hombro contra el cuello hasta el centro del pecho, hasta el pezón, ¿sí? Esa es la altura de busto. Luego tenemos separación de busto. La separación de busto es la medida que hay desde un seno al otro seno, ¿sí? Se toma linealmente. Es una medida horizontal que se toma de un seno al otro seno. Luego tenemos ancho de pecho. Es la medida que hay desde una sisa a otra sisa. Es la medida que hay entre esta sisa y esta sisa en forma horizontal. Ese es ancho de pecho y también la podemos ver en la espalda, ancho de espalda, de una sisa a otra sisa. Siempre el ancho de espalda es más ancho que el delantero, tiene un par de centímetros más. Luego tenemos talle delantero. Talle delantero es la distancia que hay desde este punto que marcamos recién hasta la cintura. Cuando le tomamos la medida a una persona es conveniente ponerle una cinta elástica en la cintura
para identificar bien ese lugar, porque desde allí vamos a tomar medidas hacia arriba y hacia abajo. Entonces necesitamos identificar bien ese lugar. Entonces repetimos, el talle delantero es la distancia que hay desde este punto más alto del hombro hasta la cintura, pasando por arriba del busto. Y el talle de espalda es lo mismo desde ese punto hasta la cintura, pero por la espalda. Al tener el busto en la parte delantera y en la espalda no, generalmente es más largo el talle delantero. Pero ojo, hay personas que tienen poco busto y los hombros como un abultado aquí en la espalda, entonces pueden tener igual la misma medida de talle delantero y talle de espalda, o incluso ser más largo el talle de espalda que el talle delantero. Pero les recuerdo que generalmente es más largo el talle delantero porque tiene el busto. La medida de sisa. La medida de sisa se toma, se puede poner un lápiz, una regla bajo el brazo y tomar desde allí, rodeando el brazo por la parte de atrás hasta el mismo lugar opuesto sobre el lápiz que estaría pasando para atrás. Esa medida es medida de sisa. Pero ojo que hay moldería que no toma esa medida, no hay problema. Yo ya les digo, según la teoría son las medidas que se toman. Luego está la medida de costado. La medida de costado se mide desde ese punto que tomamos para arriba la sisa, desde ese punto se toma hacia abajo hasta la cintura. Esa es la medida de costado. Desde la axila o desde la cintura al axila o de la axila a la cintura es la medida de costado. Por eso es que yo tengo que tener bien identificado este punto, porque si no, no voy a saber dónde tomarlo. Luego vamos a pasar al contorno de la cintura, que ya dijimos que es una medida que se toma rodeando la persona. Luego contorno de cadera, que es una medida que se toma rodeando a la persona a la altura más prominente de la cadera, donde esté lo más prominente, donde esté lo más ancho, ¿sí? Luego tenemos la altura de cadera, que es la distancia que hay desde la cintura hacia la cadera, hasta donde tomamos esa medida. Por eso tengo que identificar, vuelvo a repetir, este lugar con un elástico para luego poder medir esta distancia desde la cintura hasta donde tomé la medida de cadera. Y eso es altura de cadera. Otra medida que podemos tomar es largo total lateral, por ejemplo, para hacer un pantalón. Largo total lateral, que se toma desde la cintura por el costado, ¿sí? Se tira el centímetro hasta los tobillos. Y luego altura de cadera, que es la medida que hay desde la cintura hasta, perdón, la altura de cadera se lo dije, altura de rodilla, que es desde la cintura hasta la rodilla. Para poder dibujar en mi molde, darle forma a mi molde, yo necesito tener esta altura de rodilla. También tenemos largo de brazos, ¿sí? Altura de codo, que lo tomo desde donde tome el largo de brazo hasta la muñeca, luego desde ese mismo punto tomo hasta el codo y es la altura de codo. Contorno de muñeca, contorno de tobillo, ¿sí? También hay teorías que trabajan con el contorno de muslo. Si es una persona un poquito rellenita, necesitamos tomar esa medida para saber que el pantalón no le va a ajustar, porque puede que tenga mucho muslo, pero tenga poca cadera. Bueno, y otra medida es la medida de tiro. Esta medida se toma desde el elástico ese que yo les recomendé que pusieran en la cintura, hacen sentar la persona que se quede bien derechita, y esa medida desde la cintura hasta el punto de apoyo, o sea, hasta la silla o hasta la banqueta, es la medida de tiro. Pero les vuelvo a repetir, no en todas las teorías se utiliza esta medida. Hay teorías que utilizan la cuarta parte de cadera como medida de tiro. Bueno, y nos estaría faltando la medida de hombro, que es la distancia que hay desde ese punto más alto donde yo estuve tomando el largo detalle, desde ese lugar hasta donde nace el brazo.
esa es la medida de hombro. Si yo veo, hice mi molde y me doy cuenta que como que parece que se me está cayendo el centímetro, entonces es 1 centímetro antes más o menos. No tengo que ver como que se me cae la medida del centímetro. Bueno, habiendo dado un panorama de las medidas, no se preocupen que cuando pasemos a hacer el molde base, vamos a tomar las medidas en el maniquí, entonces van a volver a repetir visualmente dónde se toman estas medidas.